En este video vamos a ver cómo hacer gráficos con ggplot2. ggplot2 se basa en la idea de que cualquier gráfica se puede construir usando tres componentes, que son los datos, las coordenadas y los objetos geométricos. Como podemos ver en este pequeño gráfico, aquí tenemos los datos, las coordenadas y los objetos geométricos. Los objetos geométricos son tipos de gráficas de una variable, de dos variables, para variables discretas o variables continuas. La forma de usar ggplot es como se muestra acá. Se escribe ggplot, se coloca con el parámetro data, los datos, y a continuación con el signo más se van agregando capas que serían las funciones geométricas. Vamos a ir a R y vamos a ver cómo es esto. Lo primero que tengo que hacer para hacer gráficos con ggplot es instalar la librería ggplot2. Si no la tengo, si la tengo instalada, pues simplemente la cargamos de esta manera. Ya tenemos cargada la librería y ahora necesitamos un conjunto de datos para hacer gráficas con ggplot. Para este ejemplo vamos a utilizar el conjunto de datos mpg que se encuentra adentro de la librería ggplot2. Vamos a visualizar este conjunto de datos. Este conjunto de datos tiene varias columnas. La primera columna es la marca del vehículo, la segunda el modelo, el tamaño del motor, el año, los cilindros del vehículo, el tipo de transmisión. Tiene esta variable que es me dice dónde el vehículo tiene la tracción, el consumo en carretera, perdón, en ciudad. Esta variable es el consumo en carretera y tiene otras dos variables más. Vamos a preparar nuestros datos. Lo primero que vamos a hacer es convertir estas dos variables a variables tipo factor. Ya que tenemos esto, pues estamos listos para hacer nuestra primera gráfica con ggplot. Lo que primero hacemos es escribir ggplot, escribimos data y aquí escribimos nuestro conjunto de datos, que en este caso es mpg. Seguido de esto podemos agregar una coma, mapping, y aquí colocamos las estéticas. Le decimos que queremos graficar en el eje X y en el eje Y. Seguido de esto agrego capas. Vamos a agregar nuestra primera capa, que sería la gráfica o la capa de puntos. Si corremos, pues esta es nuestra gráfica. Vamos a borrar esto para que vean cómo se forma la gráfica. Voy a correr solamente esto que está aquí. Y observamos cómo obtenemos nuestra gráfica. Automáticamente le coloca una etiqueta con el nombre de la variable en el eje X y otra etiqueta con el nombre de la variable en el eje Y, y hace la gráfica de puntos. Como pueden observar, lo primero que colocamos fueron los datos, luego las estéticas, le estamos diciendo quién es X y quién es y luego le decimos que haga una gráfica de puntos. Acá puedo cambiar algunos parámetros, por ejemplo el color. Ahora vamos a ver cómo queda nuestra gráfica. Aquí cambiamos el color de los puntos, en este caso es rojo. Podríamos cambiar también otra característica, por ejemplo, el tamaño. Y si corro esto, pues vamos a observar cómo cambian el tamaño de nuestros puntos. Bueno, después de esto puedo seguir agregando capas y más capas. Por ejemplo, si agrego otra capa, esta que está acá, entonces corremos esto y ya vemos que aparece otra gráfica montada encima de nuestro conjunto de puntos, porque agregamos esta capa, este objeto geométrico. Vamos a agregar otra capa, esta que está aquí. Agregamos otra capa que lo que dice, que lo que nos dice esta instrucción, o le dice a R, mejor dicho, es que rote los ejes, y ahora el tamaño del motor está acá y el consumo en carretera está aquí. Podemos agregar otra capa corriendo hasta acá. Y ahora tendríamos pues un fondo gris, porque le estamos diciendo que utilice un tema gris. Podemos agregar otra capa, por ejemplo esta, de títulos. ¿Sí? Vamos a agregar un título. Vamos a decir que en el eje X, perdón, le vamos a decir que en el eje X quiero colocar pues la siguiente etiqueta, tamaño
del motor. En el eje Y quiero colocar la etiqueta consumo en ciudad. Bueno, y de esta forma podemos ver cómo ya tenemos un gráfico, nuestro primer gráfico con ggplot. Podemos seguir cambiando cosas dentro de cada uno de los objetos, ¿verdad? Podríamos cambiar características dentro de esta capa, puedo cambiar características dentro de esta, dentro de esta, dentro de esta. Por ejemplo, aquí cambié el color, le dije infrarrojo, tamaño 3, incluso puedo cambiar también lo siguiente, la forma, shape, y le puedo decir que sea la forma 3. Y ahora ya vemos que la forma 3 ya no son puntos, sino que se utiliza el signo más en lugar del punto. Acá, por ejemplo, podría también cambiar otro parámetro, por ejemplo el color, y si quieren le ponemos un amarillo. Bueno, como pueden ver hasta acá este pequeño video, pues básicamente tenemos que recordar que iniciamos escribiendo siempre ggplot, luego colocamos los datos, luego le decimos las estéticas, las coordenadas y por último empezamos a agregar capas. Esta es una capa, esta también, esta es otra capa, esta es otra capa, esta es otra capa. Bueno, hasta acá este video. Muchas gracias.